Buenos días. Hoy mantendré mi promesa respecto a hablarles de una situación peculiar al interior de Jerusalén. Pero como ya les había dicho antes, respecto a la figura de Jesús, no tenemos ninguna certeza histórica. Están las certezas de la fe, y la fe, como sabemos, no la pondremos en discusión. Es algo personal. Por otro lado, las certezas históricas faltan hasta el punto que, lo que respecta, por ejemplo, a los evangelios, los estudiosos adoptan toda una serie de criterios para tratar de establecer al menos la historicidad de Jesús. Por ejemplo, tenemos el criterio de la certificación múltiple, es decir, cuando un hecho es narrado por varias fuentes, pero varias fuentes que no hayan tenido contacto entre estas. De otro modo, una fuente podría copiar de otra, así que ese criterio no sería válido. Y luego está el criterio de la contradicción o el criterio de la vergüenza. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando un suceso es tan vergonzoso, por lo que podría ser evitado, pero en realidad es narrado, tiene más probabilidad de ser verdadero. Yo, por ejemplo, y alguno tal vez se ha dado cuenta, adopto el criterio de la vergüenza. Cuando hablo de la posible veracidad en el caso de la narración del Antiguo Testamento, cuando Yahvé, es decir, al presunto Dios, le atribuyen toda una serie de hechos y acciones, toda una serie de decisiones que son difíciles de pensar que los fieles las hayan inventado, refiriéndose a su propio Dios, como por ejemplo una serie de infanticidios, de genocidios, a los infanticidios selectivos, al hecho de que asesinaba a sus propios cercanos, al hecho de que amaba oler el humo de la grasa quemada para calmarse, al hecho de que cada día quería variados, en fin, algunos litros de shekhar, o sea, de sustancias alcohólicas. Así que este sería un ejemplo del criterio de la vergüenza. Luego está el criterio de la continuidad, es decir, el hecho de que ciertos eventos, ciertas decisiones, ciertos actos, estén en continuación, o sea, que sean congruentes con el ambiente histórico en el cual se habrían verificado. Entonces, esto los volvería creíbles. Y también está el criterio de la discontinuidad, es decir, que por lo contrario serían eventos que no serían explicables en aquel ambiente. Entonces serían creíbles. Según estos estudiosos, serían creíbles porque ellos dicen porque sería imposible que se hubieran inventado algo de ese tipo, atribuyéndolo a un periodo en el cual no sería explicable, o por lo menos no sería aceptable. Entonces, si lo escribieron, debe ser verdad. Y además está el criterio de la discontinuidad en la continuidad. Está el criterio de la suficiente razón. En fin, hay una suma de toda una serie de criterios que son usados para tratar de entender si los evangelios tienen una esencia de contenido histórico en vista de que el mismo propuesto por los jesuitas, lo dije ya en una ocasión, que dice, no sabremos nunca qué ha dicho y hecho Jesús, porque en su época no existían las grabadoras. Así que obviamente debemos creer o hacer de cuenta de que creemos en lo que encontramos escrito en los varios códices, sabiendo que entre los miles de códices existen muchísimas diversidades, además importantes. Entonces, estos son los criterios que se han adoptado. Y estos argumentos nos serán útiles para desarrollar el argumento que trataremos hoy. Introduce una situación particular al interior de un ambiente que se nos ha contado como algo monolítico. Como sabemos, se nos ha dicho que por un lado está el judaísmo, con todas sus tradiciones mosaicas, y al otro lado estaba Jesús, que en cambio era el revolucionario, o sea, aquel que estaba volcando todo para poder traer un nuevo mensaje, un mensaje de orden espiritual que estaba conduciendo y debía conducir al mundo a creer en un Dios que era obviamente muy distinto a aquel del Antiguo Testamento y que
Ya en videos anteriores vimos cómo realmente Jesús era un fariseo plenamente integrado en su época y lo veremos de nuevo con ejemplos en particular. Pero es importante saber que en realidad no había este bloque monolítico. Es decir, al interior del mundo hebreo había muchísimas corrientes en pugna entre estas. Así que el hecho de que Jesús debatiera era una de las tantas normalidades. Porque, por ejemplo, estaban los fariseos, que son aquellos que eran tan citados en las narraciones, que nos cuentan sobre Jesús que revoluciona la ley mosaica. Estaban los saduceos, que eran la casta alta de sacerdotes, y que estaban en contraste con los fariseos. Estaban los qumranianos o qumranitas, muchas veces identificados con los esenios, que a su vez representaban un movimiento de oposición de frente a las castas sacerdotales predominantes. Había, ya en los tiempos de los macabeos, los así llamados Hasidim, que eran un grupo combatiente. Estaban los herodianos, que están citados en los Hechos de los Apóstoles. En los Evangelios estaban los helenistas, por ejemplo. Los helenistas que están citados también en los Hechos de los Apóstoles, donde se dice, en aquellos días, multiplicándose el número de los apóstoles, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos, porque en la distribución cotidiana sus viudas fueron desatendidas. Así que los helenistas eran seguidores de Jesús, pero se quejaban porque los hebreos los discriminaban. Así que esto quiere decir que también al interior de este grupo que se inspiraba en este maestro que decía de amar a todos y amar sobre todo a aquellos que podrían no considerarse como amigos, en realidad se practicaban tranquilamente la discriminación. Y de tal manera que tuvieron que tomar medidas y tuvieron que poner una especie de comisarios que estuvieran allí para controlar esto. Y entre estos comisarios, por ejemplo, y esta es una propuesta que gustó a toda la asamblea, incluyeron a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenás, Nicolás. Entonces Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, etc., todos nombres griegos. Todos nombres de helenistas que formaban parte de los llamados jesuanos, o sea, de aquellos que seguían a Jesús. Así que había toda esta serie de grupos también contrastantes. Entre ellos lo podemos ver dentro de estas discriminaciones que nunca debieron haber sucedido, que representaban esta facción, este grupo dentro del judaísmo, que de hecho no era un bloque único, un bloque monolítico. Así que Jesús tuvo que hacer malabarismos en medio de todos estos grupos, entre los cuales también los celotas, que eran los grupos particularmente violentos, y ya en otros videos pudimos ver que seguramente dentro de los 12 había celotes por los adjetivos con los cuales eran identificados algunos de sus discípulos, pero no regresaremos ahora sobre el argumento. Entonces, dentro de esta situación, tenemos el cuadro de una Jerusalén que desde el punto de vista del pensamiento religioso era muy rica y muy elocuente. Y lo era también desde el punto de vista de las prácticas respecto a sus divinidades. Porque, por ejemplo, los helenistas eran aquellos que habían recibido la influencia más fuerte de la cultura helenística, que se estaba difundiendo en todo el Mediterráneo y de esta manera condicionaba el pensamiento de las personas que vivían en aquellas zonas. La presencia de todos estos grupos ampliamente documentada, como por ejemplo Flavio Josefo, que narra todas estas características. Ahora abordaremos la cuestión que nos interesa. A una sanación, de hecho, 2 sanaciones, realizadas por Jesús, y la primera tiene que ver con una famosa piscina de Betesda. Y vamos a leer en Juan,
el evangelista que nos lo cuenta, y estamos en el capítulo 5. Y dice, después de estos acontecimientos había una fiesta de judíos y Jesús subía a Jerusalén. En Jerusalén, en la puerta de las ovejas, había una piscina, llamada en hebreo Betesda o Betesda, con 5 portones, que entre otras cosas fue hallada por los arqueólogos. Bajo estas compuertas había una multitud de enfermos, cojos, ciegos e inválidos. Y esto es importante para lo que hablaré después. En esta piscina había una multitud de enfermos, es decir, muchas personas que iban allí para ser curadas, y ahora veremos la importancia del hecho de que iban muchas personas hasta allí. En el lugar había un hombre enfermo de 38 años. Jesús lo vio extendido, que se encontraba en aquel estado ya de mucho tiempo, y le preguntó, ¿quieres ser sano? Y le respondió el enfermo, Señor, yo no tengo un hombre que me pueda sumergir en la piscina cuando el agua es agitada. Cuando yo me preparo para entrar, siempre llega uno antes que yo y entra. Jesús le dice, álzate, toma tu cama y anda. El hombre se curó al instante, tomó su lecho y comenzó a caminar. Luego intervienen los fariseos que le preguntan, ¿quién lo curó? Porque esto sucedió un día de sábado, que ya lo habíamos hablado cuando les hablé acerca de la relación entre Jesús y el sábado, cuando les había dicho que la relación entre Jesús y el sábado era exactamente el mismo que tenían muchos de sus colegas fariseos, maestros que ya hacía 2 siglos, tal vez alguien lo recuerde, ya 2 siglos antes que él, decían exactamente eso que él decía del sábado. El hombre no fue hecho para el sábado, pero el sábado fue hecho para el hombre. Y en realidad lo que buscaban era de todos modos de encontrar la manera de condenar a Jesús. Entonces le preguntan que quién lo había curado. Y el hombre dice, yo no lo conocía, él me dijo, toma tu lecho, álzate y anda. Y así lo hice. Luego Jesús lo encuentra en el templo y pues le hace un discurso acerca de la sanación, de la curación. Le hace todo un discurso general acerca de la sanación y le dice, ya estás curado, y le dice de no pecar más, para que no le suceda algo peor. El hombre se fue y luego le dijo a los judíos que había sido Jesús quien lo había curado. Así que en ese punto ya lo había reconocido. Entonces los judíos comenzaron a perseguir a Jesús porque hacía estas cosas en sábado. Y bien, todo esto sucede en la piscina de Betesda, que fue una piscina y que fue encontrada y que se encontraba en el muro norte del templo de Jerusalén. Y Jesús usó ese agua para sanarlo. Esa piscina estaba construida al interior de esos complejos de construcción que Herodes el Grande había mandado hacer cuando realizó la ampliación del templo de Jerusalén. Lo había restaurado y había hecho construir toda una serie de edificios de modelo típico helenístico. O sea, había torres romanas, estaba la Torre Antonia, había construido un hipódromo, había construido gimnasios. Así que efectivamente había helenizado a Jerusalén, o una parte de Jerusalén, y esto se encontraba a las afueras de los muros antiguos. Entonces se encontraba, digamos que en el tercer círculo de los muros, que era el lugar donde los paganos podían llegar. Los así llamados paganos entonces podían llegar allí y practicar sus ritos. Y esta piscina de Betesda efectivamente estaba construida según los cánones de los así llamados Sklepeion o Askepleion. Así llamaban los griegos los centros de culto a Asclepio. Es decir, el dios que efectuaba las curaciones.
Había a los alrededores del Mediterráneo al menos 400, y ahí las curaciones se efectuaban en realidad. De todos modos, se efectuaban como se efectúa en otros lugares. Y más allá de darle importancia o no a la intervención de la divinidad, lo importante es saber que existen lugares en el mundo donde se efectúan curaciones. Entonces sería interesante investigar qué capacidades tiene nuestro cerebro y nuestro cuerpo cuando se somete a ciertas exigencias o cuando se somete a ciertos condicionamientos, y entonces activa toda una serie de cosas que es capaz de hacer, pero que nosotros todavía no conocemos. Y bien, ahí dice que cuando el agua se agitaba, el primero que entraba en el agua era curado. Y bien, Jesús no hace sumergir a este enfermo de 38 años dentro de ese agua. ¿Por qué? Porque aquella agua era el agua en la cual, según obviamente la tradición, con toda probabilidad operaba Asclepio, y estaba cerca del templo de Jerusalén. Tenía una gradería que descendía. No se trataba de una piscina o de un sistema construido llevando un estilo estético, y según otros autores, podía ser también utilizada como un sistema de reserva de agua para los israelitas, pero en realidad, la piscina que era utilizada por el templo de Jerusalén como fuente de agua para los ritos y para las purificaciones, era una piscina que se encontraba mucho más alejada del templo, y era la piscina de Siloé. Así que Jesús no utiliza la piscina de Betesda para curar, porque la piscina de Betesda era una piscina en la cual actuaba el dios Asclepio, y era una piscina en la cual, según algunos arqueólogos, y donde además fueron encontrados símbolos de serpientes, que era una simbología típica del dios Asclepio, de la curación. Hemos ya visto en otros videos cómo la serpiente podría representar la doble hélice del ADN. Por lo tanto, un conocimiento profundo. El conocimiento profundo de nuestra parte más interna, más íntima y más importante en el ser humano. Así que Betesda no es utilizada aún estando muy cerca al templo. Y el milagro no sucede ni siquiera en el templo, digamos que Jesús lo realiza afuera. Luego regresaremos sobre el discurso de los milagros porque es muy importante. Y aquí viene la introducción de un ángel que viene a agitar las aguas. Y bien, este elemento no estaba en el templo de Asclepio o Esculapio, como prefieran en griego o en latín. Y también aquí los estudiosos y exégetas dicen que esto es una introducción posterior cristiana, porque obviamente no podían aceptar que una divinidad pagana pudiera efectuar las mismas curaciones que eran atribuidas a Jesús o al Dios al cual se refería Jesús. Así que introdujeron uno de los elementos típicos del culto cristiano, o sea, la presencia de ángeles. Ángeles siempre entendidos erróneamente como entidades espirituales. Así que introdujeron este elemento para, digámoslo así, cristianizar estos eventos, entre comillas, milagrosos que se verificaban en la piscina de Betesda. En cambio, mientras Jesús estaba efectuando otra curación, que es la curación del llamado ciego de nacimiento, estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 9, y dice: pasando vi un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le dijeron: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para nacer ciego? Respondió Jesús: ni él ha pecado, ni sus padres. Él nació así para que se manifestaran en él las obras de Dios. Entonces, ¿qué hace para curarlo? Diciendo esto, escupió a la tierra, hizo un fango con la saliva y untó el fango sobre los ojos de él. Luego le dijo: ve y lávate en la piscina de Siloé.
o Siloam, como también es llamada, que significa enviado. Él fue, se lavó y regresó viendo. Esta técnica de empastar con el fango, con la arena, con la tierra, para luego pasarla sobre los ojos, era utilizada por los esenios, pues era una de sus técnicas médicas, que servía para liberar los ojos de algunas imperfecciones, de infecciones que pudieran causar problemas a la visión, y obviamente Jesús, que tenía este conocimiento, utilizaba exactamente la misma técnica. Hacía intervenciones sobre los ciegos y llegaba a un cierto nivel de sanación. Digo, a un cierto nivel, porque en Marcos capítulo 8 vemos que Jesús debe hasta intervenir 2 veces para intentar curar a una persona. Llegando a Bethsaida, le llevaron un ciego que le suplicaba lo tocase. Él tomó por la mano al ciego y lo condujo fuera del pueblo. Puso saliva de nuevo sobre sus ojos. En la lectura anterior son más precisos porque explican que él hacía un empaste con la saliva y la arena hacía el fango, que por lo tanto tenía esta fuerza abrasiva. Le puso saliva sobre sus ojos y le preguntó, ¿ves algo? Y aquel, alzando los ojos, respondió, veo la gente, que parecen árboles que caminan. O sea, tenía una visión borrosa. Veía figuras verticales que se movían. Entonces le puso nuevamente sus manos sobre los ojos y el hombre vio perfectamente. Aquí se nos dice que el primer milagro de Jesús es un milagro imperfecto, es decir, lo curó pero solo parcialmente. Podemos decir que en la primera sanación no le fue muy bien, así que tuvo que realizar una segunda. Y esto nos dice mucho sobre las intervenciones que realizaba, porque hacía como había dicho antes, estas operaciones o intervenciones de medicina aplicados por los esenios que funcionaban a veces sí, a veces no, a veces con resultados positivos inmediatamente, otras veces requería más intervenciones, y este es un ejemplo que se encuentra claramente descrito en el Evangelio. Entonces, si es verdad que estas sanaciones que sucedieron en Bethesda y que eran un problema para los cristianos que tuvieron que introducir esta figura del ángel, era también un problema para los hebreos, porque claramente ellos decían, pero ¿cómo es posible que sucedan curaciones en un centro que no estaba dedicado a su Dios, aunque estaba muy cercano a su templo, pero que era dedicado a un Dios llamado pagano? Entonces, obviamente, buscaban explicaciones. Por ejemplo, el rabino Akiva, que era uno de los grandes maestros del final del primer siglo, del siglo de Cristo y del inicio del segundo siglo, en realidad había encontrado una explicación. Entonces él decía, así como Dios manda las enfermedades, Dios establece el momento en que esa enfermedad será curada. Entonces, ¿qué sucedía? Según Akiva, era un caso, entre comillas, casual. Es decir, si alguien se sumergía en aquella piscina y se curaba, el poder de la sanación no era de Asclepio y la piscina, mas era el hecho que él se había sumergido justamente en el momento en el cual Dios había establecido de antemano, de manera preventiva, que sería curado. Entonces se trataba en realidad de cumplir casualmente un acto justo en el lugar equivocado. Entonces, en realidad, con una coincidencia extraordinaria. Entonces, imaginen ustedes todo lo que se inventaban con tal de mantener la exclusividad de su Dios. La exclusividad de su Dios, un Dios único. Y no reconocer lo que en cambio para los paganos era normal, que había toda una serie de divinidades que curaban exactamente como los cristianos atribuyen a Jesús la posibilidad de curar. Y esto era la normalidad, lo hemos ya visto cuando hablamos de los centros de curación, donde había grandes centros de poder y de riqueza que, entre otras cosas, en los templos dedicados
A Asclepio encontraron muchísimos exvotos, así como nosotros encontramos en las iglesias los santos, a los cuales se les atribuyen milagros. Así que cada uno dejaba una representación de aquella parte del cuerpo que había sido curada frecuentando aquel templo o aquel lugar. Así que la cuestión era absolutamente normal y además continúa a hacerlo porque hoy día hay personas que piensan que han sido curadas por este o aquel santo y luego dejan el voto reconociendo que han sido curados, independiente de que la iglesia crea o no que haya sido un milagro o no, porque con el progresar de la ciencia, lo que es llamado milagroso va disminuyendo siempre más. Por ejemplo, el último milagro de Lourdes fue en los años 60, o sea que han ya pasado 60 años desde aquel momento, y esto quiere decir que la ciencia cada vez más está explicando las cosas. Y si la ciencia mirara en retrospectiva todos los milagros que fueron declarados como tal en Lourdes, por ejemplo, al menos un 30% de aquellos no sería más definido milagroso, porque la ciencia hoy tiene la capacidad de explicarlos. Así que podemos resumir que Jesús no utilizaba Bethesda, más utilizaba Siloé, porque Siloé era utilizado por el templo, mientras que Bethesda era un centro de curación pagana. Que sabemos que Jesús ayudaba a los suyos, se encargaba exclusivamente de los suyos, así que si encontraba a un enfermo cercano a Bethesda, procuraba alejarse para que no se le atribuyera la curación, porque él tenía una tarea muy precisa de la cual ya hemos hablado aquí, porque él debería encargarse de la casa de Israel. Así que todo debería ser reconducido al interior de esto y nada debería crear dudas, nada debería hacer pensar que también otras divinidades, que eran tan reales y existentes como la divinidad, entre comillas, del Antiguo Testamento, y además en el Antiguo Testamento se habla también de los Rafael, que eran los El, que curaban, así que Asclepio podría ser tranquilamente, en términos hebreos, podría ser definido como un Rafael, o sea, un él que cura, porque la situación era igual por todas partes y, como he dicho muchas veces, los Elohim no eran otra cosa que, en el lenguaje semítico occidental, eran definidos como aquellos individuos que en Grecia eran definidos como Theoi, en India eran definidos como Deva, y de ahí en adelante muchas partes del mundo. Ciao, grazie e alla prossima.